Esa noche, la escena no estaba vacía. No porque alguien lo diga hoy, sino porque la evidencia nunca encajó del todo. Un arma que no apareció, tiempos que no cuadran y una casa que contó una historia incompleta. El caso O.J. Simpson se cerró en los tribunales, pero no en los archivos. El caso O.J. Simpson es recordado como uno de los juicios más mediáticos del siglo XX, pero rara vez como lo que realmente fue, un archivo incompleto. Más allá del veredicto, quedaron objetos ausentes, tiempos discutidos y decisiones procesales que impidieron cerrar la historia desde el punto de vista investigativo. Este documental no busca cambiar un fallo judicial, sino revisar lo que el tiempo dejó sin responder. En el True Crime, el cierre legal no siempre equivale a cierre histórico. Hay casos que terminan en los tribunales, pero continúan vivos en los archivos, en las cronologías inconclusas y en la evidencia que nunca apareció. El caso Simpson pertenece a esa categoría incómoda, donde la verdad judicial y la verdad investigativa no caminan al mismo ritmo. Durante años, la atención pública se concentró en la figura de O.J. Simpson, eclipsando el análisis profundo de la escena, los tiempos y los objetos clave. Cuando el ruido mediático domina, los detalles se diluyen, y en criminología, los detalles lo son todo. Este video se detiene precisamente ahí, en lo que no se gritó. Uno de los principios básicos de la investigación criminal es que la ausencia también es evidencia. Cuando un objeto clave no aparece, cuando una cronología no encaja con precisión o cuando una escena parece contar solo una parte de la historia, la obligación del análisis es detenerse y revisar, no avanzar por inercia. Este documental no acusa, no señala y no reemplaza el trabajo judicial. Lo que hace es auditar el archivo, revisar los registros públicos y exponer las zonas grises que permanecen abiertas décadas después. Porque un caso verdaderamente cerrado no teme ser revisado. A lo largo de este análisis, recorreremos la noche de los hechos, la escena del crimen, la coartada, el arma que nunca apareció y las hipótesis que fueron descartadas antes de tiempo. Todo desde una mirada prudente, documentada y consciente del peso histórico del caso. La pregunta que guía este video no es quién fue declarado culpable o inocente, sino si la escena fue comprendida en su totalidad. Y esa diferencia es crucial cuando se habla de verdad histórica. En muchos casos icónicos, el sistema prioriza el cierre social sobre la comprensión total. El caso Simpson parece haber seguido ese camino, cerrar para avanzar, aunque no todo esté claro. Revisar este archivo hoy no busca reabrir heridas, sino entender cómo funcionan las investigaciones bajo presión extrema y qué ocurre cuando el espectáculo supera al método. Si alguna vez pensaste que este caso ya no tenía nada nuevo que decir, este documental te invita a mirar de nuevo. Porque los archivos no mienten, pero sí pueden quedar incompletos. Pero antes de comenzar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. La escena del crimen es siempre el primer testigo, y en este caso, fue un testigo fragmentado. Aquella noche, los indicios presentes parecían suficientes para construir un relato rápido, pero no necesariamente completo. La escena ofrecía información, sí, pero también silencios que requerían tiempo y precisión. Desde los primeros minutos, la investigación estuvo condicionada por una presión mediática sin precedentes. Cámaras, titulares y expectativas públicas comenzaron a moldear el ritmo del trabajo policial, algo que en criminología representa un riesgo operativo importante. La recolección de evidencia se realizó en un contexto caótico, donde cada movimiento era observado y juzgado. En ese entorno, la posibilidad de errores humanos, contaminación o interpretaciones apresuradas aumenta considerablemente. El entorno físico mostraba signos de movimiento que no siempre coincidían con una narrativa lineal. Trayectorias, huellas y posiciones obligaban a reconstrucciones más complejas de lo que inicialmente se presentó al público. Algunas inconsistencias fueron consideradas menores y descartadas rápidamente, pero en conjunto dibujaban una escena más dinámica de lo que se admitió oficialmente. En investigación criminal, lo menor rara vez es irrelevante. La casa, lejos de ser un espacio estático, parecía haber sido escenario de más actividad de la reconocida en el relato principal. Esto no implica conclusiones definitivas, pero sí hipótesis que merecían mayor exploración. La escena no fue falsa, pero tampoco cerrada. Fue interpretada bajo un marco de urgencia que dejó preguntas abiertas.
Años después, al revisar fotografías, reportes y descripciones, algunos analistas coinciden en que la escena pedía una lectura más lenta y menos condicionada. La diferencia entre una escena comprendida y una escena interpretada apresuradamente puede definir todo un caso. Aquí comienza el verdadero problema del archivo Simpson, una escena que habló, pero no fue escuchada por completo. En cualquier investigación, el tiempo es el eje que sostiene todas las versiones. En el caso Simpson, la cronología fue uno de los puntos más debatidos y frágiles del expediente. La coartada dependía de ventanas temporales extremadamente ajustadas, donde minutos de diferencia podían cambiar por completo la interpretación de los hechos. Registros, llamadas y testimonios construyeron una línea de tiempo que nunca fue completamente sólida. Cada ajuste generaba nuevas dudas. La defensa entendió que el tiempo era el punto más vulnerable del caso y centró ahí gran parte de su estrategia. La fiscalía, por su parte, tuvo que sostener una cronología bajo el peso de una opinión pública dividida y extremadamente activa. En ese contexto, el margen de error se volvió decisivo. Una cronología frágil no prueba inocencia ni culpabilidad, pero sí instala duda razonable. Y la duda, en derecho, es suficiente para inclinar un veredicto. El problema es que la duda legal no resuelve la duda histórica. Años después, la línea de tiempo sigue siendo uno de los puntos más cuestionados por analistas y expertos. El reloj del caso Simpson nunca dejó de marcar preguntas. En cualquier investigación por un objeto cortopunzante, el elemento utilizado ocupa el centro del análisis forense. El arma no solo explica las heridas, sino que conecta trayectorias, tiempos, posiciones y fuerza empleada. En el caso O.J. Simpson, esta pieza fundamental nunca apareció, y su ausencia condicionó toda la reconstrucción posterior de los hechos. Desde el inicio, la investigación tuvo que trabajar con hipótesis indirectas. Sin un arma recuperada, los peritos se vieron obligados a inferir características a partir de las lesiones, un método válido, pero inherentemente limitado. Cada conclusión dependía de lo que el cuerpo sugería, no de lo que el objeto confirmaba. La falta del elemento blanco no es un detalle menor ni anecdótico. En criminología, cuando el arma no se encuentra, se abre una brecha interpretativa que afecta la solidez del caso completo. La narrativa pierde anclaje material y se apoya más en probabilidades que en certezas físicas. A lo largo del proceso, se plantearon distintas teorías sobre el tipo de objeto utilizado, su tamaño y su posible origen. Sin embargo, todas compartían una debilidad común. Ninguna podía ser contrastada con un objeto real. El expediente quedó marcado por un vacío tangible. La mesa de evidencia del caso Simpson tuvo, literalmente, un espacio vacío. Ese espacio representó no solo la ausencia de un arma, sino la imposibilidad de cerrar líneas de investigación que dependían directamente de ella, como rutas de descarte, manipulación posterior o participación de terceros. La defensa aprovechó esta ausencia con precisión, no para afirmar una versión alternativa cerrada, sino para insistir en la falta de una pieza clave que conectara de forma definitiva todos los elementos presentados por la Fiscalía. La duda razonable se fortaleció en ese vacío. Para la opinión pública, el elemento punzocortante perdido se convirtió en un símbolo del caso, la prueba que faltaba, el objeto que podía haber explicado demasiado. Su ausencia alimentó preguntas que nunca encontraron una respuesta oficial satisfactoria. Años después, analistas independientes coinciden en que la no recuperación del arma condicionó de manera irreversible el alcance del caso. No determinó el veredicto por sí sola, pero sí debilitó la narrativa probatoria. En investigaciones complejas, la diferencia entre una historia sólida y una frágil suele residir en un solo objeto. En este caso, ese objeto nunca fue presentado ante el jurado ni ante la historia. El objeto hiriente que fue perdido no prueba una versión alternativa, pero sí demuestra que el archivo del caso Simpson quedó incompleto desde uno de sus pilares fundamentales. En criminología, plantear escenarios alternos no significa acusar a terceros, sino evaluar si la escena admite más de una lectura razonable. En el caso O.J. Simpson, ciertos indicios físicos y temporales sugieren que la casa no fue un espacio estático durante la ventana crítica de tiempo analizada por la Fiscalía.
Algunos elementos de la escena indicaban movimientos que no encajaban de forma perfecta con una sola secuencia de acciones. Trayectorias, desplazamientos y posiciones obligaban a considerar la posibilidad de actividad adicional antes o después del momento central reconstruido oficialmente. La investigación inicial privilegió una narrativa principal, algo comprensible bajo presión extrema. Sin embargo, esa decisión redujo el margen para explorar hipótesis complementarias que no necesariamente contradecían el relato central, pero sí lo complejizaban. Expertos en reconstrucción de escenas han señalado que ciertos patrones suelen indicar más de una presencia, o al menos, más de una fase de actividad. Estos patrones no prueban una versión alternativa cerrada, pero sí invitan a revisar con mayor profundidad. La casa presentaba zonas con información incompleta, accesos, tiempos de desplazamiento internos y posibles puntos ciegos que no fueron analizados de forma exhaustiva en el juicio público. En investigaciones de alto perfil, el riesgo no es inventar teorías, sino descartar demasiado pronto líneas de análisis que requieren tiempo y silencio, dos recursos escasos en casos mediáticos. La posibilidad de otra presencia no fue desarrollada a fondo en el proceso judicial, no porque fuera imposible, sino porque no resultaba necesaria para sostener una acusación dentro del estándar legal requerido. Pero la historia no se construye solo con lo necesario para un veredicto, sino con lo suficiente para comprender un hecho en su totalidad. El archivo Simpson conserva estas preguntas abiertas no como afirmaciones, sino como zonas no exploradas. Y en True Crime, las zonas no exploradas suelen ser las más reveladoras con el paso del tiempo. El juicio del caso O.J. Simpson no fue solo un proceso legal, sino un evento mediático global. Esta doble condición transformó la sala del tribunal en un escenario donde la técnica jurídica y la percepción pública compitieron constantemente. La Fiscalía tuvo la tarea de presentar una narrativa coherente bajo el escrutinio permanente de cámaras, analistas y una opinión pública polarizada. Cada error técnico se amplificó y cada duda se volvió titular. La defensa, por su parte, entendió que el caso no se ganaría demostrando una versión alternativa completa, sino sembrando dudas suficientes sobre la versión presentada por la acusación. Elementos como la ausencia del arma, la fragilidad de la cronología y los cuestionamientos sobre la escena fueron utilizados de forma estratégica para erosionar la confianza en el relato fiscal. En derecho penal, la duda razonable no exige certeza absoluta de inocencia, sino insuficiencia probatoria para condenar. Este estándar fue clave en el resultado del juicio. El jurado no evaluó una verdad histórica completa, sino la solidez legal de las pruebas presentadas en ese momento y bajo esas condiciones. La narrativa mediática, sin embargo, confundió frecuentemente estos planos, presentando el veredicto como cierre total del caso. El juicio terminó, pero la discusión pública continuó, alimentada por los mismos vacíos que la defensa había señalado. Este contraste entre cierre legal y persistencia histórica es uno de los rasgos que mantiene vivo el caso Simpson décadas después. El tribunal dictó sentencia, pero el archivo quedó abierto para el análisis posterior. Un caso se considera verdaderamente cerrado cuando la evidencia, la cronología y la narrativa convergen sin contradicciones significativas. En el caso O.J. Simpson, esa convergencia nunca ocurrió de manera completa. El veredicto resolvió la situación legal de una persona, pero no respondió todas las preguntas que el expediente había generado desde el inicio. La ausencia del arma, las dudas temporales y los escenarios alternos quedaron archivados, no resueltos. Con el paso del tiempo, estos vacíos se transformaron en puntos de análisis académico y criminalístico. El caso se convirtió en un ejemplo clásico de cómo el sistema puede cumplir su función legal sin satisfacer la necesidad histórica de comprensión total. Esto no implica un fallo absoluto, sino una limitación estructural del proceso judicial. Los archivos no mienten, pero pueden quedar incompletos por decisiones humanas. Revisar este caso hoy permite entender cómo se construyen y se cierran los grandes relatos criminales. El archivo Simpson sigue siendo estudiado porque nunca ofreció una imagen definitiva. Y esa indefinición es, paradójicamente,
lo que lo mantiene vigente. El caso O.J. Simpson terminó oficialmente, pero nunca se agotó analíticamente. La distancia entre el cierre legal y la comprensión histórica sigue siendo evidente. La escena del crimen, el elemento blanco perdido y la cronología frágil conforman un expediente que invita a la revisión constante. Este documental no ofrece una verdad definitiva, porque esa verdad no existe en los archivos públicos. Lo que sí existe es evidencia incompleta, decisiones procesales y preguntas legítimas. Revisar no es reabrir juicios, sino entender límites. Los grandes casos enseñan tanto por lo que resuelven como por lo que dejan pendiente. El archivo Simpson permanece abierto para quien quiera leerlo con paciencia y método. Porque la historia no se escribe solo con veredictos, sino con comprensión. Y la comprensión requiere tiempo, silencio y distancia crítica. Esa es la razón por la que este caso sigue siendo contado. Suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí exploramos los archivos que el tiempo no logró cerrar.